Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Un feliz sábado también para los hermanos y amigos que se conectan a través de las distintas redes sociales. Muchas bendiciones para todos. El tema de esta mañana lleva por título La señal del pacto. Acuérdese que el pacto es un acuerdo entre dos partes. El pacto es como un contrato que se hace entre dos partes. Imagínese, por ejemplo, si usted va a hacer un contrato de compra, hasta que usted no ponga la firma, el sello o una huella digital, usted no es dueño de esa propiedad que usted quiso comprar. De la misma manera, el Señor tiene una señal distintiva para con aquellas personas que son de su propiedad, que entran en relación con Él, porque el pacto es también una relación entre Dios y su pueblo. Así que vamos a ir por parte para entender qué es esta señal del pacto. Por ejemplo, podemos leer un versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 31 y el versículo 16. Y acá dice, mire lo siguiente. Guardarán pues el día de reposo, que es el séptimo día de la semana, que en hebreo es Shabbat, y que para nosotros en español es sábado. Entonces dice, guardaréis el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Bueno, aquí hay dos palabras que vamos a aclarar. Primero, dice que guardaremos los hijos de Israel. Y entonces, como mucha gente dice, bueno, pero si dice los hijos de Israel, entonces esto es para los judíos nada más. Así que nosotros como cristianos no estamos allí. Pues no. Yo les recuerdo que en Gálatas, capítulo 3, versículo 28 y 29, allí nos dice claramente que ya no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, entonces somos descendencia de Abraham y heredero de la promesa. Por lo tanto, no tenemos que hablar ahora de israelita por sangre, sino por pertenecer a Dios. Y el Señor, si nosotros nos entregamos al Señor, el Señor nos toma como su pueblo, como descendiente de Abraham, aunque por sangre no es, pero sí por pertenencia, y por lo tanto herederos según la promesa. Por lo tanto, este versículo que lo dice acá, guardarán mi día de reposo los hijos de Israel. Si tú eres una persona creyente en Cristo Jesús, tú eres un hijo de Israel. Por lo tanto, tienes que observar el verdadero día del Señor, que es el séptimo día de la semana, que es el Shabbat, que es el sábado. Y aquí hay otra palabra clave que dice perpetuamente, es decir, por toda la vida y por toda la eternidad. No es que vamos a observar el Shabbat un momento, unos años, unos meses. No, acá dice perpetuamente. Todas tus generaciones, hijos, nietos y de ahí en adelante.
Ahora vamos a hablar un poquito el origen del Shabbat, el origen del sábado. Porque, como les digo, hay mucha gente que dice que el sábado es para los judíos y entonces nosotros como cristianos quedamos fuera. Pues no, porque cuando el Señor creó todas las cosas, allí en Génesis capítulo 1, día por día, cuando llegó al séptimo día, entonces Él destinó el séptimo día para reposar, para descansar, para encontrarse con su criatura, con el hombre y con la mujer creados en el día sexto. Y en el día séptimo, Dios lo declaró como día de reposo. Pero aparte de eso, Él establece una diferencia que no había establecido con los 6 días primeros. Por ejemplo, Él lo bendice. Hace que ese día sea un día bendito. Los otros 6 días en ningún momento los bendijo. Sí, Él bendijo a los animales, bendijo a las aves, bendijo a los peces, bendijo al hombre y a la mujer. Pero en cuanto a una porción de tiempo, la única porción de tiempo que el Señor bendice es el séptimo día, es el Shabbat. Pero hay otro detalle mucho más importante todavía, que es lo único que Él hace en la creación y que es declararlo santo. Él santifica esa porción de tiempo. Ese día, el séptimo día, Él lo declara santo. Él no declara santo a ninguna otra cosa creada. Lo único que declara santo en la creación es el séptimo día. Por lo tanto, cuando uno toma la decisión de hacer la voluntad de Dios, de entrar en pacto con Él y observar el séptimo de la semana, entonces no estamos santificando. Somos bendecidos. Ahora, hay mucha gente que se pierde la bendición y le da reverencia a otro día, que no es el Shabbat. Y bueno, tienen sus razones. Dice, bueno, es que en ese día resucitó el Señor. Bueno, pero nosotros celebramos la resurrección del Señor una vez al año, porque Él resucitó una sola vez. Y eso fue en la semana de la pasión de Cristo, que nosotros conocemos como la Semana Santa. Y nosotros celebramos, claro que sí, el día de la resurrección. Pero el Señor, nuestro Dios, estableció el séptimo día semanal, todas las semanas, que tenía que ser observado, que tenía que ser guardado. Y sobre todo, encontrarse con el Creador. En Éxodo 20, capítulo 11, también el Señor lo establece como un mandamiento al día, y allí nuevamente está el recordatorio de la creación, porque dice, bueno, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días harás todas tus cosas, pero el séptimo día es para el Señor tu Dios, no hagas en él ninguna cosa. Y entonces da la razón en el versículo 11, porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo su contenido, y reposó en el séptimo día. Así que la ley de Dios se conecta con la creación. Y recuerden, en la creación, el pueblo hebreo, el pueblo judío, los israelitas no existían. Existía el hombre y la mujer. Por eso el Señor allí en Marcos 2:27 dice que el sábado fue creado por causa del hombre y no a la inversa. El Señor hizo el sábado y entonces, bueno, voy a hacer un hombre ahora para que guarde el sábado. No, así no es. Creó al hombre y por causa del hombre puso el Shabbat, el séptimo día,
como prueba de lealtad. Así como el Señor puso una prueba de lealtad en el Edén y le dijo a Adán y Eva, mira, de todo árbol los podrás comer, pero de este árbol que está en el centro, en el medio del huerto, de ese no comerás. El Señor también lo hace con los días. Tienes 6 días para hacer tus cosas, tus trabajos, tu negocio, pero el séptimo día está reservado para el Señor. Y aquellos que realmente lo observan, lo guardan, van a ser bendecidos y van a ser santificados. ¿Por qué? Porque están aceptando el pacto perpetuo que Dios hizo con su pueblo. Y qué interesante que antes de que el Señor le diera la ley al pueblo de Dios allí, cuando lo sacó de Egipto y lo llevó al Sinaí, el Señor hacía bajar pan del cielo, hacía bajar el maná. Y el maná no bajaba los 7 días a la semana, solamente descendía 6 días. Y el Señor había dicho que si se guardaba una porción de maná para el otro día, se iba a descomponer y eso no era comestible, había que botarlo porque eso estaba descompuesto. Sin embargo, Él hacía 2 milagros, el Señor hacía 2 milagros. En el día sexto caía maná y Él le dice, ahora de este maná que cae en este día, el día de preparación, el día sexto, van a juntar doble porción. Porque van a tener para comer hoy y también van a guardar para mañana. Y sin embargo, ese maná que caía el sexto día, día de preparación, se guardaba para el otro día y no se descomponía, estaba fresco. Y en el día séptimo no caía maná. Así que el Señor hacía un doble milagro para exaltar el día del Señor, el verdadero día del Señor, el séptimo día de la semana. Pero cuando el Señor les da la ley, les manda a construir el santuario, Él hacía 2 cosas más que elevaban, exaltaban al séptimo día de la semana. Por ejemplo, había un servicio que se llamaba el servicio continuo y había que matar 2 corderitos, uno en la mañana y otro en la tarde. Uno a la hora tercera, que serían las 9 de la mañana, el otro a la hora nona o la novena hora, que sería como cerca de las 3 de la tarde. Y se mataba un corderito, esas eran horas de la oración también, porque ahí se oraba mientras se hacía ese sacrificio. Un corderito en la mañana, un corderito en la tarde. Pero cuando llegaba el Shabbat, ya no era un corderito, era el doble. 2 corderitos en la mañana y 2 corderitos en la tarde, por ser Shabbat. Así que había una diferencia, pero no se quedaba ahí todo eso. Los panes de la proposición eran panes amasados con aceite de oliva y sin levadura. Y ese pan permanecía allí sin descomponerse durante 7 días. Adivinen cuándo se cambiaban esos panes. ¿Qué día de la semana se cambiaban esos panes? En Shabbat. Había una ceremonia especial en sábado donde un grupo de sacerdotes quitaban los panes de la semana anterior y luego venía otro grupo de sacerdotes y colocaban los panes fresquitos, recién horneados, en la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué día lo hacían? En Shabbat. Así que teníamos el maná, el sacrificio y la renovación de los panes en Shabbat para exaltar el día del Señor. Así que el sábado tiene 3 características, mejor dicho 4. 4 características muy importantes. Primero, tiene un nombre, Shabbat, día de reposo, donde Dios reposó. Segundo, Dios lo bendijo. Tercero, Dios lo santificó. Y cuarto, es el único día de la semana que tiene un Señor. Allí en Mateo 12:8, Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Así que es el único día que tiene un Señor.
Por lo tanto, nos toca a nosotros darle el lugar correcto al día séptimo en nuestras vidas. Para ti ese día es santo, entonces guárdalo porque es un día santo y tú te vas a santificar y tú vas a ser bendecido, vas a recibir la bendición de Dios. Pero cuidado, que mucha gente le entrega un día profano, un día común como sagrado, y ahí hay un problema. Porque hay historias en la Biblia donde personas le quisieron entregar algo común, algo profano al Señor como sagrado, y el Señor se manifestó de una manera implacable. Y ahí tenemos la historia de Nadab y Abiú, cuando le presentaron un fuego que no era del fuego sagrado. Y entonces era un fuego extraño, un fuego común, era fuego, pero se lo presentaron como sagrado, y el Señor dijo no. Entonces salió fuego delante del Señor y entonces los quemó. Ahora, el sábado tiene un día de preparación. Y allí nosotros tenemos en Éxodo capítulo 16, que hablamos del maná, que el Señor dice, lo que tengas que hacer, hazlo en el día de preparación, en el día viernes, para que el sábado estés completamente libre de cualquier tipo de trabajo y te dediques las 24 horas a el Señor. Y también para dedicarse al Señor, tú puedes también dedicarte a tu familia, estar en reunión, en armonía con tu familia, porque la relación con Dios se manifiesta a través de tu prójimo, de tus personas cercanas. Así que si estás en familia, si estás en armonía, entonces tú estás haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor el día séptimo, Él lo puso como la señal del pacto. Podemos leer un par de versículos, por ejemplo, ahí mismo en Éxodo 31, vamos a leer el versículo 16 y 17, que dice lo siguiente. Guardaréis pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Y el 17, aquí está la clave, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que el Señor puso el séptimo día, el Shabbat, el sábado, lo puso como señal perpetua. Pero mire, podemos ir a leer un par de versículos más que se encuentra en Ezequiel capítulo 20, versículo 12, que dice lo siguiente. Y les di también mis días de reposo, mis sábados, mis Shabbat, para que fuesen por señal entre mí, dice el Señor, y su pueblo, y ellos, para que supiesen que yo soy Yahvé vuestro Dios. Y el 20, capítulo 20, versículo 20, también dice en forma similar lo siguiente. Versículo 20. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahvé vuestro Dios. Así que el Señor pone el Shabbat como señal, como un sello. Y si ustedes van a ver, por ejemplo, Isaías 8:16, ahí el Señor manda, sella la ley, dice el Señor en Isaías 8:16. Ata el testimonio. Si vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3, también allí hay otro sello. El Señor va a sellar a su pueblo en el último tiempo, la última generación en este mundo, y el Señor las va a sellar. Hay un ángel que tiene el sello y le dice a los otros 4, no suelten los vientos. Aguanta las pasiones humanas, que no se haya una crisis a nivel mundial espantosa, aguanta. Porque antes de que se suelten los vientos, antes que venga toda esa violencia, hay que sellar en la frente a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. ¿Y ese sello cuál será?
la ley de Dios, el sello de Dios está en el cuarto mandamiento, porque allí nosotros encontramos las características de un sello. Un sello lleva un nombre, por lo tanto, en el cuarto mandamiento dice quién es el legislador, Dios el creador. Lleva un territorio, el sello, donde esa persona tiene jurisdicción, pues todos los cielos y la tierra, todo el universo. ¿Y cuál es el cargo? Porque también tiene que ir el cargo que ocupa la persona que aparece allí en el sello, creador de los cielos y la tierra. Así que el sábado es una señal de santificación y tiene un día de preparación. Y habíamos dicho que para prepararse para recibir el sábado hay que hacer todas las cosas, que si la comida, que la ropa y todo. Pero mire, no hablamos de que hay que hacer una preparación espiritual. También tenemos que hacer una preparación espiritual para entrar en el descanso sabático, en el reposo con Dios. Ustedes saben allí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, versículos 23 y 24, ahí dice que si tú tienes alguna diferencia con un hermano, con un familiar, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, antes de entrar a adorar al Señor, tú tienes que prepararte espiritualmente, arreglar las cosas para entonces adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque si no, no estás haciendo la voluntad de Dios, porque hay un conflicto en tu mente, tienes un problema con alguien y no lo has arreglado. Entonces el Señor manda que primero ve a arreglar ese problema y entonces luego comienzas a adorar al Señor. Acuérdese que el pacto es una relación y una relación significa que tiene que haber un conocimiento con la persona que uno está haciendo un pacto, que está haciendo un acuerdo. También implica que uno va a respetar, va a temer a Dios, va a reverenciar a Dios. Y también, como se trata de Dios, vamos a ejercer la fe, vamos a creer en Él, vamos a tener confianza en Él, vamos a buscar de Dios y vamos a invocar su nombre. Así que ese es el acuerdo y eso se da ¿cómo? A través del Shabbat, a través del sábado. Por eso el Señor dice también una sugerencia para su pueblo: acuérdate del día de reposo, acuérdate del séptimo día, acuérdate del Shabbat, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Y qué significa acordarse? Se podría olvidar, sí es verdad, pero acordarse aquí es mirar hacia el pasado, de que Dios es nuestro creador, que el Señor hizo todas las cosas, que Él nos liberó, porque el sábado también pasa a ser una señal de liberación, así como sacó al pueblo de Egipto esclavizado allí en Egipto, a nosotros nos saca del pecado, nos salva del pecado. Es una señal también por ese lado. Así que tenemos que recordar, mirar hacia atrás, hacia el pasado, que el Señor es nuestro creador y que Él nos liberó. Pero también es un recordatorio para el presente, porque nosotros tenemos que guardarlo, tenemos que santificarlo también, tenemos que venir a recibir la bendición de Dios. ¿Ve? Entonces es un recuerdo para el presente y también es un recuerdo para el futuro, porque eso nos dice que nosotros tenemos que perseverar en Dios, tenemos que perseverar en su palabra, tenemos que perseverar en sus promesas y tenemos que mantener nosotros como sus hijos fieles a Él, tenemos que mantener el pacto vigente dure nuestra vida en este mundo. Así que recuerdes, el pacto es una relación entre Dios y entre el hombre, y el Shabbat es una forma de fortalecer esa relación. Cuando yo guardo el Shabbat, cuando yo me reúno con mis hermanos
en la casa de oración, vengo a adorar a Dios, vengo a alabarle, vengo a escuchar de su palabra, estoy fortaleciendo ese pacto con el Señor, estoy fortaleciendo esa relación con el Señor. Por eso el Señor dice, acuérdate, y con esa palabra, acuérdate, tenemos que poner en perspectiva el pasado, el presente y el futuro. Recordar que Él creó, recordamos la creación, recordamos al Creador, recordamos su misericordia, su amor, su gracia, y que Él hizo un plan de salvación antes de la fundación del mundo para salvarnos a todo aquel que cree en Él, porque Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. Así que el Creador del mundo también creó la salvación para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Shabbat, aparte de ser una señal de pacto, es una señal eterna, por toda la eternidad, porque el Señor puso al Shabbat como uno de sus mandamientos, y los mandamientos del Señor reflejan su carácter, y si Dios es eterno, su ley es eterna. Por eso allí en Isaías dice claramente, capítulo 66 y versículos 22 y 23, dice, como yo hago los cielos nuevos y las tierras nuevas. ¿Cuántos cielos nuevos y tierras nuevas hace el Señor? Una sola. Dice, de sábado en sábado, de Shabbat en Shabbat y de mes en mes, todos vendrán a adorar ante la presencia del Creador de todas las cosas. Así que el sábado es un día establecido por el Señor por toda la eternidad. Porque en la tierra nueva, como dice Apocalipsis 21, y en los cielos nuevos, donde mora la justicia y donde los redimidos van a vivir con Dios, de sábado en sábado y de mes en mes, iremos todos juntos a adorar y alabar el nombre de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Quiero invitarlos ahora a terminar con una palabra de oración. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, queremos agradecerte también porque has permitido que un grupo de tus hijos estemos aquí para adorarte y glorificarte en espíritu y en verdad. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ayude a serte fiel, a mantener este pacto, y cuando tú vengas en majestad y gloria, podamos ir seguros contigo a vivir a tu lado por toda la eternidad. Sabemos que nada lo merecemos, pero por la sangre preciosa de Cristo Jesús es que elevamos esta oración y te lo agradecemos. Por Jesús. Amén.